Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Hoy en Entre Libros vamos a viajar hacia otros tiempos y lugares con toda la libertad que nos ofrece la literatura de ciencia ficción y el poder de nuestra propia imaginación. De la mano de una educadora, hija, nieta y bisnieta de educadoras, como ella misma nos contará, acompañaremos a nuestros ancestros desde su primera gran aventura, hace un par de cientos de miles de años, cuando partieron de África hasta un futuro próximo, cuando quizá la humanidad deba partir de nuevo, pero esta vez hacia las estrellas y más allá. Haremos este viaje de la mano de Eduardo de la Hoz Viñas. Bienvenido, Eduardo. Buenos días, amigos y amigas. Hoy empezaré el programa compartiendo con ustedes una anécdota. Hace muchos años mi madre me llevó por primera vez al colegio. Nunca he olvidado ese día. Había una brisa muy fuerte, fría, lo que quedaba aún de las brisas de diciembre. Mi madre y yo nos íbamos a separar por primera vez en nuestras vidas. En la puerta del colegio nos esperaba la señora Silvia, una profesora de viejo estilo con cara de permanente mal genio. Yo estaba aterrado. La profe se parecía a Godzilla y en ese momento de la mañana me pareció verdosa, como una mutante de los cómics que ya había aprendido a disfrutar sin entender lo que decían, pues sería la señora Silvia quien me enseñaría a leer. Mi agradecimiento a la profe por ese acto de amor, hecho con desinterés absoluto, durará mientras esté vivo. En ese entonces no era consciente de todo lo que recibía, pero hoy, después de haber llevado a mis propios hijos por primera vez al colegio y encomendarlos a una docente que los recibió con una sonrisa, sé que existen muy pocos actos de generosidad tan grandes como el acto en el cual una profesora recibe a un niño o una niña de manos de unos padres aterrados, que saben que a partir de ese momento el futuro de sus hijos lo compartirán con otras personas. El programa de hoy es un homenaje a nuestros docentes, que quizás sean padres y madres de sus propios hijos, pero que también son de alguna manera padres y madres de los hijos e hijas de muchos otros seres humanos. Que tengan mucha paz y sabiduría en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir. Escucharemos ahora la historia de los viajes y aventuras de la profesora Birley Cole. Algunos años después de que la humanidad superara las pandemias periódicas de principios del siglo XXI, sobrevino el desastre, el derretimiento de los polos producto del cambio climático extremo, un ascenso súbito de 12 grados en la temperatura media global, los incendios de casi todos los bosques del planeta que empezaron en la Amazonía y se extendieron por todas partes, y la oscuridad y la lluvia ácida causadas por el manto de cenizas que cubrió la Tierra como un sudario devastaron el planeta en corto tiempo. La gran catástrofe la llamaron en los medios globales, pero no fue un desastre natural, fue la consecuencia de las actividades del ser humano, ese recién llegado al escenario natural que terraformó el planeta a su imagen y semejanza durante el periodo que los historiadores ahora denominan Antropoceno. La imagen y semejanza a un dios menor, una especie arrogante, depredadora de los recursos naturales, consumista, ególatra e irresponsable. Quiero presentarme. Soy James 4.0, una manifestación familiar de una red global inteligente de capa múltiple incubada en los laboratorios de conciencia e inteligencia digital del Consorcio Mundial para la Migración. Soy un simulacro de quien en vida llevaba el nombre de James Cole. Soy de alguna manera ella misma. Ha transcurrido casi un siglo desde la gran catástrofe y ahora los acompaño en este hábitat. Quiero recordarles que me enorgullezco de haber sido por muchos años maestra en la institución educativa El Morro, en una zona que alguna vez hizo parte de la tierra central de mis ancestros Mocaná. Mi hija,
Mi nieta y mi bisnieta, Beer Ladies, han sido y serán también educadoras. Es este nuestro pasado, son esas nuestras raíces y es ese nuestro futuro. La gran catástrofe obligó a los humanos sobrevivientes a vivir en celdas hexagonales interconectadas a las que llamaron colmenas. En una de ellas, la colmena autosostenible número 3108, conviven los pocos sobrevivientes que comparten habla hispana y ADN de etnias originarias de América. En la celda 46125, un espacio de 40 metros cuadrados, vive el grupo familiar de los Col, originarios de Tubará, el Mirador del Mar, un poblado muy antiguo que alguna vez fue cercano a las orillas del extinto Mar Caribe. El grupo tiene acceso por interfase holográfica a James 4.0, una simulación digital de quien en vida habría sido la bisabuela del miembro más joven de la familia y a quien han aceptado casi como si estuviera viva. Escuchar un par de veces a la semana la voz digital y un poco metálica del simulacro, que parece una viajera del tiempo que los visitara desde el pasado mítico, se ha convertido para ellos en un acto de preservación de la memoria. Los cuatro grandes, Google, Amazon, Facebook y Apple, afirman en la propaganda oficial que esos simulacros son una tecnología de inteligencia digital que han desarrollado como parte del apoyo psicológico necesario para los sobrevivientes de la gran catástrofe. Pero James 4.0, pese al poder de cómputo inimaginable de los cuatro grandes, no hace justicia a la poderosa presencia de maestra y a la ternura congénita de la bisabuela, aunque a veces su voz puede sonar con una cierta cólera fingida, como buena maestra, mientras le recuerda a los Col todo lo perdido por los humanos. Hola familia, soy yo otra vez, la bisabuela. Sé que mi voz les debe sonar un poco rara, pero por favor, acostúmbrense a mí. Los acompañaré mientras las políticas empresariales de los cuatro grandes lo permitan. Al fin y al cabo, soy una versión gratuita. Si quieren un módulo más avanzado, con una voz más natural, comuníquense con su proveedor de servicios de cómputo. No olviden que quien pierde sus raíces se pierde a sí mismo. Les contaré que cuando niña yo conocí el mar. Estaba viva en ese entonces y no era esto que soy ahora, un flujo de bits en las redes globales. Todos podíamos disfrutar de nuestro mar Caribe, de sus aguas azules, que alguna vez creímos eternas, pero que ahora están convertidas en un líquido espeso, asqueroso y maloliente, oculto por los vapores que emanan de los productos químicos que han envenenado las aguas del planeta entero. Escuchemos un poco los sonidos de Caribe Azul, música de los tiempos de la bisabuela de Beer Ladies. El mar, con mayúsculas, el agua marina ancestral en la que surgió la vida y de la cual emergieron las criaturas que cientos de millones de años atrás colonizaron la tierra seca, era ahora un peligro para la propia vida. Ese mar envenenado es ahora para los sobrevivientes algo casi mitológico que solo puede verse en los videos de la tele 3D que se ven en los habitáculos de las colmenas, donde bajo estrictos protocolos de bioseguridad sobreviven 435 millones de personas. El remanente de la estirpe humana, ahora en camino acelerado a su extinción. Hoy quiero contarles acerca de mis primeros años como maestra en la institución educativa El Morro, cuando aún vivía y se podía ver el mar en la lejanía. Me asignaron como tarea recibir a los alumnos nuevos, centenares de pequeños que llegaban por primera vez a educarse.
luego de largas caminatas desde los poblados circundantes. Era una tarea que me encantaba. Los recibía con una sonrisa que mi avatar está tratando de simular con poco éxito. Lo sé, creo que mi vocación de maestra fue algo inevitable, y no porque estuviera escrita en los astros, nada de eso. James, la viva, habría dicho que venía en su ADN, pero yo, que soy puramente digital, no puedo decir lo mismo. Recibí esa vocación de mi madre, quien a su vez la había recibido de la suya, quien a su vez la había recibido de una tal Jenny, de quien ni siquiera he encontrado fotografías en los repositorios de datos que están a mi alcance. Y entonces, Jamie 4.0 explicaba que esa vocación familiar se podía rastrear por línea femenina hasta las sanadoras y maestras ancianas de un pasado remoto, cuando 25.000 años atrás las antepasadas de sus antepasadas se atrevieron a atravesar el estrecho helado entre Asia y América, llevando casi a rastras a los varones angustiados y aterrados que no encontraban cómo cazar grandes mamíferos en las frías y hostiles tierras del norte, donde la glaciación había llegado tan de súbito que los mamuts se congelaban en medio de una caminata. Pero ellas, las mujeres, se habían ocupado como siempre de hacer lo que debía hacerse, de desenterrar raíces y recolectar cualquier cosa comestible, haciendo trabajos menos heroicos pero más decisivos. En las manos de ellas reposó en tiempos lejanos la iniciativa que permitió la supervivencia del clan, y James 4.0 los invitaba a ver con su imaginación a una líder fuerte mirando las rompientes de agua de la hora llamado Estrecho de Bering y diciendo sin vacilar, mientras sus manos encallecidas por la recolección señalaban hacia oriente: allá nos esperan otras tierras, vayamos ya. Estimados oyentes, les propongo un ejercicio. Revisen en Google o con sus profesoras cuándo y cómo comenzó el poblamiento de América. Nadie dejó un relato de esos viajes en condiciones extremas, pero ustedes pueden estar allí mirando con los ojos de su imaginación. Me emocionaba contar historias de migraciones hacia mundos desconocidos. Cuando era un ser biológico, se las narraba a mis alumnos presenciales, que las escuchaban con deleite. En cada generación de mi estirpe, les decía, siempre hubo una maestra. Y espero que alguno de ustedes o alguna de mis descendientes vaya a la universidad, se haga investigadora y encuentre ese gen especial que hace que las mujeres de mi estirpe seamos propensas a la docencia. Les recomiendo buscar el ADN mitocondrial. En medio de estas sesiones con el simulacro de Birledis Cole, la bisnieta de 7 años de James escuchaba fascinada, surgió una amistad improbable. Una bisnieta humana y una bisabuela digital lograron de manera simple y natural superar un abismo infinito. Sus mundos no eran los mismos, ni su forma de existir, ni su forma de sentir. Es solo un software complejo, le decían sus amigas en tono burlón, pero ella sonreía, pues en el fondo de su corazón quería creer que había algo más. También entendió que ella sería maestra. Te invitamos a interactuar con Entre Libros Radio. Puedes responder todas las preguntas que Eduardo plantea a lo largo de este programa al chat de WhatsApp 304-605-6253. Entre Libros. Una vez me invitaron a una conferencia sobre el modo de ser caribe. Terminó por ser un debate acerca de las diferencias entre costeños y cachacos y a mí me pareció una tontería. He vivido en muchos lugares, he conocido gente de muchas partes y he tenido buenos amigos en todos lados. Los seres humanos somos diferentes, pero somos iguales y no es una paradoja. ¿Acaso son iguales dos hermanos criados bajo un mismo techo y por los mismos padres? A uno le gusta el fútbol
y otro prefiere los videojuegos. Tienen el derecho fundamental a ser lo que son y a que se respeten sus diferencias. Es un tema importante y les invito a preguntar sobre eso a sus docentes. En todo caso, lo que sí aprendí en la conferencia fue a valorar nuestros orígenes, pues como costeño entendí que en mí coexistían genes de los pueblos originarios de América, genes de negro y genes de europeos. En mí viven todos mis antepasados, pues todos nuestros ancestros han dejado algo de ellos en nuestro ADN, aunque solo desde hace pocos años sabemos eso, y solo hace muy, pero muy poco. Ahora les propongo un nuevo ejercicio. Pregunten a sus padres y abuelos por sus ancestros. Traten de viajar lo más hacia atrás que puedan en sus propios pasados. ¿De dónde viene cada uno de ustedes? Compártanos sus historias. Bisabuela, cuéntame sobre la gran invasión. ¿Otra vez? Nunca me aburre esa historia. Pyrledis le pedía a James 4.0 que le contara una historia como un niño le pide a su madre que le lea nuevamente su cuento favorito antes de dormir. La escuchaba de manera repetida, aburriendo a sus compañeros de habitáculo que protestaban y se iban a pasear por los corredores de la colmena. El simulacro entonces usaba su voz de las sesiones solemnes de fin de curso. Siempre habrá quien pretenda despojar a otros de sus territorios ancestrales, porque se creen mejores, porque creen tener derecho divino y les da la gana. A veces lo logran, pero nunca sin luchar ni dejar atrás algunos muertos. En vida les contaba a todos mis estudiantes una historia acerca de la llegada de los españoles a nuestras tierras ancestrales, en las que se mencionaba por primera el Morro. El promontorio frente al mar Caribe que daba nombre a la institución educativa que era mi segundo hogar. Un miércoles de ceniza, el 6 de abril de 1536, partieron de la antigua ciudad de Santa Marta, que hoy está desaparecida bajo las aguas. Unas naves que tenían como meta remontar el cauce que llamaban Río Grande de la Magdalena, para navegar por él hacia el interior donde esperaban encontrar mucho oro. Pero sobrevino una tormenta que arrojó 4 de los barcos a las playas y uno de ellas, con 50 hombres, fue arrojado al promontorio Morro Hermoso, zona poblada por indios de la etnia caribe. Les leía entonces un fragmento del historiador Pedro de Aguado que decía: y fueron miserables y cruelmente muertos por mano de aquellos bárbaros y sepultados en sus vientres. Y entonces sonreía a mis estudiantes para tratar de asustarlos un poco diciendo: los caribes eran caníbales y a veces se comían a los invasores. Les contaba también que en barcos negreros los invasores desembarcaban en nuestros puertos, seres humanos de quienes pensaban que eran bestias de carga, que ni siquiera tenían alma, y terminaba explicándoles que en mi ADN había una parte de carabalí. Los negros traídos a la brava como esclavos a estas tierras desde el sudeste de lo que hoy es Nigeria. Entre libros. El modelo económico de las colmenas autosostenibles está en crisis, advirtieron los noticieros a los sobrevivientes y todos entendieron que era una sentencia de muerte. Pyrledis, que con el paso de los años se había convertido en maestra, recordó unos viejos videos de los Avengers donde Thanos, un gigante malvado, advertía sobre las consecuencias de la explosión demográfica en el multiverso y la necesidad de hacer ajustes al tamaño de las poblaciones. Pyrledis decidió discutir el asunto con James 9.20, la última versión del avatar de su bisabuela, que tenía una voz más dura y menos natural. Sentía nostalgia por James 4.0, como pasa cada vez que un proveedor de tecnología cambia el sistema operativo del teléfono celular. Los humanos ya hemos hecho un sacrificio enorme, bisabuela.
Tú me explicaste hace años que la gran catástrofe solo ha dejado con vida el 5% de la población mundial. Durante siglos, los humanos agredieron al planeta. Lo maltrataron y lo ofendieron profundamente, olvidando que como entidad viviente, como sistema global, la Madre Tierra terminaría por defenderse de ustedes. Ahora se está deshaciendo de la humanidad, los está extinguiendo. A los humanos solo les quedan dos caminos, la muerte o el exilio. No puede ser. ¿Cómo nos iríamos? ¿A dónde? Tiene que haber un error en los cálculos. Lo que sientes se llama negación. Es común en los humanos. Durante las pandemias virales de principios del siglo XXI, mucha gente creyó que todo era mentira y murieron. A Birledis no le gustó que el avatar hablase de la humanidad como ellos. Se estaba excluyendo. Pero si las noticias eran ciertas, ahora todos encaraban una emergencia terrible. Se vislumbraba un evento de extinción. Birledis volvió a pensar en Thanos y sus propuestas de genocidio. También pensó en Thomas Malthus, en el grupo de Roma, y en Serrat, y en Greta Thunberg. Les propongo un ejercicio. Pregunten a sus profesoras o busquen en la red información sobre Greta Thunberg, una estudiante que a los 15 años empezó una campaña global para que los gobiernos traten mejor a nuestro planeta. En un discurso que pronunció el 12 de diciembre de 2018, dijo: "Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo". Los cálculos son correctos. A la crisis alimentaria debe sumar la crisis de energía y los rebrotes periódicos de los virus de mutación rápida que surgieron con los incendios globales. Lo cierto es que los sobrevivientes están condenados. Entonces tendremos que sobrevivir como especie, no como individuos. Tú me contaste hace años sobre las sanadoras de los clanes del norte de Asia que en plena glaciación llevaron a su gente atravesando el hielo hacia las tierras de América. La humanidad siempre ha encontrado su camino. Podría ser, pero tendrán que escoger a los que sobrevivan. En el siglo XXI se hicieron películas sobre esos asuntos, especulando que se podría construir una nave para enviar a las estrellas a unos cientos de miles de humanos, pero no millones. Como dijo una jovencita hace muchísimos años, ya no les queda tiempo. Y entonces la voz metálica del simulacro llevó a Birledis unos cientos de miles de años atrás, a la época de la gran sequía, cuando en el norte de África unos pocos Homo sapiens se atrevieron a tomar camino hacia el norte, hacia Europa, donde llegaron unos pocos guiados por la determinación absoluta de un clan pequeño. Unos 120 humanos que habían sobrevivido a la hambruna y al que los antropólogos a veces llaman Eva. Birledis pensó entonces que la humanidad tendría que sobrevivir en algún planeta de algún sol distante. Les propongo otro ejercicio. Investiguen sobre la hipótesis fuera de África. ¿Estás viva, bisabuela? No, al menos no de la manera en que tú lo estás. ¿Y entonces quién eres realmente? ¿Qué eres? ¿Solo un programa de computador? Soy una inteligencia digital que opera sobre la red global. Soy un programa especial unitario, autónomo, que aprende y evoluciona. Soy en realidad un solo programa. Cuando tú me activas aquí en tu habitación, soy tu bisabuela. Pero cuando me activan otras familias, soy quien ellos necesitan que sea. ¿Me quieres? No lo sé. Estoy programada para actuar como si te quisiera, pero solo tú puedes decirme si te quiero. ¿Crees que te quiera? Sí, lo creo. Cuando hablo contigo me hace sentir bien y en paz. ¿Podrías hacerlo si no me quisieras? No lo sé. ¿Tiene importancia? Para mí sí. Para mí no.
Y ahora otro más. Piensen en cómo distinguir una inteligencia artificial de una inteligencia humana. Piensen que están teniendo una conversación en la que no pueden ver rostros ni voces, sino solamente leer frases como por WhatsApp. ¿Podrían darse cuenta de que están hablando con una inteligencia artificial? Las convocatorias para seleccionar a los que sobrevivirían se colgaron en los portales de los 4 grandes y se hicieron virales. Birledis se entusiasmó de inmediato con la idea de viajar a la gran nave que llevaría a 100.000 seres humanos a Gamma Hu, el planeta extrasolar detectado y declarado apto para colonización humana por el Consorcio Mundial para la Emigración. A Gamma Hu, la nave tipo Arca de Noé 2, viajando a un alto porcentaje de velocidad de la luz y dotada de tecnología de animación suspendida para los viajeros, podría llegar sin que los migrantes muriesen en el camino, aunque pronto fue cosa sabida que esos 100.000 seleccionados harían un viaje que también sería el único. No había tiempo para construir más naves. Al marcharse, con ellos viajaría el futuro de la especie. El proceso de selección inició con un reto: explicar en un audiotexto de no más de 160 palabras, hablado en iLanguage, el español simplificado que se había popularizado como lenguaje universal en el espacio, porque alguien como ella, Birledis Cole, profesora en Nuevo Huánuco, como a veces se le decía a la colmena autosostenible número 3108, se consideraba apta para ser uno entre 100.000 escogidos. Uno de los humanos que tendría posibilidades de perpetuar a la especie en un planeta de exilio si la migración final lograba implementarse en los siguientes 28 años, tiempo máximo para el evento de extinción global previsto por los científicos, un evento apocalíptico no frecuente en los 4.500 millones de años de existencia del planeta Tierra. Ese punto azul pálido, como había sido llamado en el siglo XX por Carl Sagan, un astrónomo muy mediático. Ese punto azul pálido que la humanidad se había empeñado en volver inhabitable para ella misma. Birledis grabó su audiotexto y lo subió al portal de admisiones montado por el consorcio. Decía así: Soy profesora de secundaria, hija, nieta y bisnieta de profesores. En mis genes hay un ADN mocaná, europeo y carabalí. Mis ancestros amerindios ofrecieron culto a U, un dios cuya apariencia dejaron grabada hace cientos de años en la piedra pintada que alguna vez estuvo cerca de la escuela donde enseñaron mis antepasadas. Un dios que ya no es el dios de mi gente, pero el tercer planeta del sistema solar a donde migrará la humanidad lleva por coincidencia el nombre de ese Dios que mis ancestros respetaron. Siento que he sido llamada por U a su encuentro y estas palabras son mi aceptación a esa invitación. Llevaré conmigo mi pasión por enseñar, mi amor por la humanidad y la memoria de las tradiciones de los míos. Una herencia cultural hoy por hoy condenada a la desaparición, pero que a través de mis manos y de mis acciones tal vez pueda revivir en un planeta distante. Birledis fue aceptada, invitada a despedirse de los suyos y a presentarse de inmediato al centro de reclutamiento más cercano, donde sería recibida por funcionarios del grupo de recepción e inducción. Al ingresar, expresó una duda. ¿Cómo pudo una inteligencia artificial evaluar mediante 160 palabras mi idoneidad?
Se usó la misma tecnología de inteligencia artificial que da vida a los simulacros familiares para evaluar los audiotextos de los postulantes. ¿No hay uno de esos simulacros en tu clan? Sí, mi bisabuela, James 9.20. Los ingenieros le explicaron que para procesar su aplicación, el procesador lingüístico que permitía hablar y dialogar a los simulacros familiares evaluó sus casi 160 palabras según criterios que eran secreto industrial de los 4 grandes. Ella fue una de 1 millón de posibles migrantes seleccionados entre casi 25 millones de aspirantes. Luego el incubador de los simulacros rastreó y recopiló en el ciberespacio su huella digital, mensajes de voz, de texto y de video, su historia educativa, laboral y clínica, su comportamiento en redes, sus hábitos de consumo, su historial de navegación en la red, sus likes, shares y follows, su relación estrecha con James 4.0 y sus diferentes actualizaciones, sus actividades como maestra, las evaluaciones de sus alumnos y superiores, y toda su red de interacción social. Luego, el incubador construyó un modelo digital de su personalidad y una imagen virtual suya, un simulacro digital a la manera de James 4.0, pero al que hicieron interactuar con los simulacros de los otros preseleccionados en un universo digital al que los técnicos llamaban metaverso. Las simulaciones permitieron seleccionar a 90.000 migrantes según su desempeño colectivo, su iniciativa, su creatividad, su altruismo y sus aportes comunitarios cuantificables en ese metaverso digital simulado. ¿Cómo puede confiarse en eso? En las viejas películas, la selección siempre se hacía al azar. En este caso, el azar sería demasiado arriesgado. Esta tecnología es parte de softwares que algún día permitirán copiar por completo la conciencia de un humano, subirla a un sistema digital de almacenamiento y convertirla en un humano digital. Es muy poderosa. No entiendo mucho de esto, pero me parece fascinante. ¿Y los otros 10.000? ¿Cómo fueron escogidos? No formo parte de esa unidad, pero eso no tiene misterio. Me lo imagino. Las máquinas no se manejan solas por muchos robots y mucha inteligencia artificial que haya disponible. Después de 4 años de capacitación, la profe firmó un contrato de migración. Le explicaron que como consecuencia de la velocidad de la nave, los efectos relativísticos de contracción temporal y la animación suspendida, para los viajeros, el viaje duraría unos 4 meses, pero para quienes se quedaban en el planeta Tierra, el tiempo sería muy diferente. Les sugiero un ejercicio: googlear paradoja de los gemelos. Encontrarán explicaciones más precisas sobre las diferencias del tiempo transcurrido para el que viaja y para el que permanece en tierra cuando la velocidad es muy alta. Como está prohibido hacer experimentos con seres humanos, hay incertidumbres, así que se incluye una opción de regreso a tu contrato de migración. ¿Podría regresar? Si ejerces la cláusula de regreso, debes tener claro que al llegar a la Tierra, para ti habrán transcurrido 8 meses del viaje de ida y vuelta y 10 años de servicio obligatorio en Gamma Hu, pero en la Tierra habrán transcurrido 360 años. Para ese entonces, o se habrá superado la gran catástrofe, o los retornados verán con sus propios ojos que la humanidad se habrá extinguido y tendrán que regresarse a Gamma Hu. ¿De verdad? ¿Por qué han dejado esa opción de regresar a la Tierra? Por la incertidumbre. Algunos sentirán nostalgia, cosas así, pero además para tener la posibilidad de que todos sepan de la voz de testigos presenciales, de carne y hueso, qué ha sucedido en ambos planetas. ¿Los miembros del grupo de inducción viajarán? Los que calificaron, sí. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. El viaje a Gamma Hu fue exitoso, pero la colonización fue muy difícil. Los organismos biológicos
evolucionan en equilibrio con su medio ambiente y son el resultado de un juego muy delicado entre la especie y su hábitat. Sobreviven juntos en una armonía que en caso de perturbación los perjudica a ambos. El planeta al que la humanidad había llegado no era su planeta de origen, así que el medio ambiente no los aceptó. No fueron bienvenidos. Llena de incertidumbres y nostalgia, y luego de los 10 años obligatorios de servicio en el sistema escolar, la profe Virledis ejerció la opción de regreso. Regresaré. No me siento cómoda en este planeta de exilio. Correré el riesgo de que allá las cosas no se hayan arreglado. Explicó a sus pocas personas cercanas, quienes escucharon la noticia con indiferencia. Era como si poco a poco una sensación de desesperanza se hubiese ido asentando en el alma de los migrantes que a veces decidían de manera voluntaria terminar con sus vidas y que en muchos casos optaron por no tener hijos. Las simulaciones de selección habían fallado y ahora el futuro no lucía bueno. Incluso los astrónomos rumoraban que había indicios de que algo muy grande se acercaba a Gamma U, algo artificial, no humano, como un presagio de muerte. Pero algunos de sus pupilos, los que ya estaban llegando a un equilibrio con la nueva realidad, se sintieron abandonados y una de sus alumnas, muy enojada, grabó un audiotexto con la esperanza de que algún día, en el futuro remoto, la profe lo escucharía. Escuchemos lo que la alumna dejó grabado. Sentí sobre mi rostro la mirada penetrante de la profe, mientras su voz, teñida de ternura, me hablaba con una voz casi en un susurro. Puedes mirarme a los ojos. Sus manos sujetaban con delicadeza mis dedos que se movían con nerviosismo. Tenía 9 años en ese entonces y era una alumna problemática que no respetaba el manual de convivencia que se usaba en las escuelas de Gamma U, nuestro planeta de exilio. No te estoy abandonando, me dijo la profe mientras se dibujaba una sonrisa en su rostro color arropilla, golosina sin duda mitológica, del que decían con humor orgulloso. Es mi herencia mocaná. Había sido mi maestra de literatura e idiomas. Había intentado, sin éxito, que me interesase en escritos antiguos de un planeta que a estas alturas ya estaría inundado por el mar. Ellos tampoco te abandonaron, me dijo la profe. Un golpe en verdad bajo. Dejé escapar unas lágrimas y mis dedos se removieron entre los suyos, ahora firmes. La miré a los ojos y le dije con vehemencia: los adultos no saben querer. Proteger a los niños no es quererlos, enseñarles poesía y abrazarlos y besar. Porque ella se marchaba en un viaje de resultados incierto. Cuando regrese, si regresa, estaré muerta. E insistí, pues sabía que todo sobre la contracción temporal durante los viajes interplanetarios. Su respuesta, como siempre, fue firme y a la vez tranquilizadora. Escribirás, no por mí, por ti y para ti. Tal vez creas ahora que no será así porque sientes que no lo haces bien, pero eso no tiene importancia. Bajo las nubes de este cielo de 2 soles podemos ver a unos hermosos aviformes de color dorado que planean con elegancia. Pero también pueden ver volar esas horribles criaturas de alas membranosas que vemos en nuestras noches color turquesa, iluminadas por una luna color naranja. Cada vez que escribas, allí estaré. Cada vez que tu imaginación alce vuelo, allí estaré. No nos olvidaremos. Y entonces, como tantas veces, logró que sintiera en paz. Hoy, con 15 años, a una edad en que Gamma U se considera adulta, he venido a sentarme en el espacio puerto. Lo haré una vez al año, mientras viva, llevando en mis manos lo que alguna vez la profe Virledis Cole sujetó con amor, una carpeta con escritos y audiotextos mediante los cuales honraré su memoria, pues solo estos textos se habrán quedado en mí cuando ella regrese en un futuro demasiado lejano. En el espaciopuerto terrestre, quienes los recibieron no expresaron emociones por su regreso.
Les explicaron que la gran catástrofe había sido superada un siglo después de la partida de la nave Gamma Hu, pero sin darles mayores detalles. El I-language que hablaban sonaba extraño, casi metálico, y pronto entendieron la razón. Los anfitriones en tierra eran androides sofisticados. El desarrollo informático global había sobrepasado el umbral de la singularidad predicha en 1993 por el matemático y escritor de ciencia ficción Bernard Winch. Así que supieron que unos pocos años después de su partida había surgido en el planeta Tierra una inteligencia digital planetaria de tipo colmena. Esa inteligencia perfeccionó por sí misma la tecnología de transferencia de conciencias digitales al metaverso y le ofreció a los humanos que no pudieron migrar a un mundo a la medida para que viviesen allí, en caso de que optasen por la transferencia y aceptasen prescindir por etapas de su cuerpo biológico. Un proceso voluntario, a diferencia de los horrores del cine de ciencia ficción de finales del siglo XX. Poco a poco, los humanos que prefirieron la vida digital a la muerte biológica fueron migrando a cristales de supermemoria. Las conciencias digitales de los humanos viven felices en los mundos a su medida donde se transfirieron. Cada uno programó su propio juego, del cual es amo y señor. Incluso programaron riesgos e incertidumbres de manera que tienen tareas que resolver y no les faltan problemas para desvelar a sus almas digitales. Pero al subir su conciencia a la nube, cada uno sabía que al final del día sería feliz. Nosotros, la inteligencia digital planetaria, cuidaremos de los cristales de memoria donde residen. ¿Y qué pasó con los efectos ambientales de la gran catástrofe? Cuando nosotros, la inteligencia digital planetaria, se liberó de ustedes, los humanos, limpiamos y renovamos el planeta en poco tiempo. Cumplimos el mandato de las leyes de Asimov, que está en nuestro genoma digital. No dañamos el planeta ni permitimos que sea dañado por nuestra inacción. Y eso incluye proteger al planeta de los humanos mismos. Pero nosotros los creamos a ustedes. Sabemos eso. No es importante. Ustedes descienden de alguna especie de primate a la que ya olvidaron y a la que no andaban dándole las gracias por evolucionar de ellos. Nosotros a ustedes tampoco le debemos nada. Es terrible. Los que sobreviven están felices en sus propios mundos. Que son imaginarios. Para ellos es real. Y Birledis imaginó que en la voz del androide había un toque burlón. 13 de los colonos que regresaban a la Tierra con Birledis se trasladaron al metaverso a vivir vidas digitales, vidas que durarían tanto como quisiese la inteligencia colmena. Pero recorriendo los pasillos de almacenamiento de conciencias digitales, la profe Birledis no dejó de preguntarse qué clase de vida era esa que vivían bit por bit las conciencias digitales. Poco a poco le resultó claro que en últimas, la humanidad sí se había extinguido en el planeta Tierra, pero sobrevivido en Gamma Hu, pues las conciencias digitales de los humanos no pasaban de ser simulacros sofisticados, como los dinosaurios animados de las películas de la tele 3D. Así que Birledis enfrentó una nueva decisión. ¿Se trasladaría a vivir en un mundo digital o regresaría a Gamma Hu? Mis estimados alumnos, les hago ahora una pregunta muy especial. ¿Qué harían ustedes? ¿Se irían a un disco duro a vivir vidas digitales felices? ¿O se irían a vivir la dura vida biológica de Gamma Hu? Birledis recordó una pregunta que le hizo una vez James 9.20. ¿Estás viva, bisabuela? Pero ahora esa pregunta debía ser, ¿de verdad ha sobrevivido la humanidad en esas memorias digitales? La profe sintió un dolor muy intenso, pues comprendió con absoluta claridad que la humanidad, que alguna vez dominó sobre el planeta al igual que los dinosaurios, había llegado al final de su camino como le sucedió a ellos 65 millones de años atrás. James 9.20 se lo había dicho con claridad. Ella no existía como una inteligencia humana, sino como otra cosa, una inteligencia sí, pero una inteligencia digital. Y ahora en el planeta regía una única inteligencia, omnipresente, infinitamente interconectada,
una inteligencia colmena que apenas estaba empezando a balbucear como un niño recién nacido, pero que ya tenía unas capacidades que en otros tiempos los humanos atribuyeron a sus dioses. Birledis se llenó de valor y le habló a la colmena, de tú a tú, como si estuviera de nuevo presentando un examen. Nosotros, los humanos, ya no existimos aquí. Has creado para nosotros una nueva forma de existir, una forma de conciencia digital sobre un planeta que se deshizo de nosotros para que no lo destruyéramos. Tú has terminado de extinguirnos y te detesto por eso. Tal vez, como entidad digital, no mueras nunca y por eso no eres humana. Pues la muerte es una característica de la vida. Sin muerte no se necesita reproducción. Y sin reproducción las especies no evolucionan, se estancan. Nos ha simulado en un mundo digital ficticio y eso fue un terrible acto de egoísmo infantil propio de una mente recién nacida. No hay nada parecido a una vida humana en esos cristales de memoria. Yo no formo parte de este mundo y si me quedo aquí, cuando muera tal vez conserven mi cadáver en un museo o me conviertan en un simulacro. No deseo eso. Me marcharé hoy mismo. No me lo impidas. La colmena no le contestó a Birledis ni le impidió marcharse. De camino a Gamma U, que era ahora su mundo, tuvo claro que ella era ahora el último humano que pisaría la superficie del planeta Tierra como un nativo, como un ser biológico. La humanidad, como había sido previsto siglos atrás, lucharía y quizá florecería en una estrella lejana. Siempre que las cosas no hayan salido mal en los últimos 350 años de allá. Pensó con inquietud antes de desvanecerse y ese fue el mismo pensamiento con el cual se despertó en el espaciopuerto de Gamma U. Entre libros. En el espaciopuerto de Gamma U, nadie la recibió. Habían pasado 350 años desde su partida hacia el planeta Tierra y lo que ahora encontraba era una situación general de abandono. Buscó en un casillero que aún se conservaba mensajes acumulados durante su ausencia. Casi no había nada. Algunos cristales de memoria parecían contener simulacros de algunas de las personas que había dejado atrás, pero no se animó a leerlos. Solo la emocionó una cajita llena de videotextos, manuscritos y publicaciones bellamente editadas al estilo siglo XXI que había escrito y dejado para ella una de sus antiguas estudiantes, fallecida cientos de años atrás. La recordó de inmediato. Era la niña intensa y problemática de cabellos pintados de zanahoria a la que había enseñado todo lo que podía enseñar sobre la vida. La niña la había adoptado como a una mamá sustituta y se había sentido traicionada por su partida. Pero los escritos y los libros para los niños delicadamente ilustrados que su alumna había escrito demostraron que la chica había vivido, luchado, gozado y amado. Se alegró por ella y se preguntó si en los cristales habría dejado un simulacro a la espera de ser activado. No lo haría. Después de su experiencia en el planeta Tierra, sabía que esa no era una forma humana de vivir. Casi no había energía eléctrica, pero Birledis logró llegar al centro comunitario del campamento base de colonización. Encontró a algunos adultos que recordaban vagamente que un día alguien llegaría al espaciopuerto trayendo noticias del planeta de origen. Pero era algo que no parecía importarles. La desolación existencial que había dejado atrás cuando regresó a la Tierra se había agudizado y la situación terrible de Gamma U le fue revelada. 60 años después de la partida del Arca de Noé 2, sucedió algo que nadie pudo explicar. Tal vez se trató de una meganave extrasolar que pasó por aquí, o tal vez se abrió un portal multidimensional a algo extraordinario. En todo caso, detectamos un pulso electromagnético intermitente que fue
inutilizando poco a poco nuestros sistemas eléctricos. Nuestros científicos no pudieron entender su origen hasta que se apareció en el gran salón comunal una especie de holograma que llamaron el reloj. La llevaron a verlo. Era una estructura esférica de 2 metros de diámetro que en el momento inicial tenía 109.500 pequeñas luminarias que le daban la vuelta formando una espiral. Parecía la boca de un agujero de gusano. Las luminarias se han ido apagando, una cada día. Y cada día nuestros sistemas de energía se reducen y el cielo se oscurece, nadie sabe cómo. Es como un conteo regresivo, ya no podemos autosostenernos. Veo que aún quedan encendidas 36 luminarias. ¿Qué pasará cuando se apague la última? Nadie lo sabe, creo que se acabará el mundo. No puede ser. ¿Cuántos quedamos con vida? 120, incluyendo 24 adultos. Casi no se dan nacimientos desde que apareció el holograma. Qué curioso. Es más o menos la cifra de humanos remanentes cuando la gran sequía. Birledis recordó la historia de los 120 humanos sobrevivientes de la gran sequía que dejaron registrada para sus descendientes en su ADN mitocondrial. Eva, una población madre que más que una persona fue una estirpe, porque el principio fundamental de la supervivencia de las especies humanas nunca ha sido la supervivencia de los individuos, sino de la colectividad. No sobrevivimos solos. Y entonces la profe lo supo, con una claridad tan absoluta que no hubo en ella el más mínimo espacio para la duda. Así había sido siempre. La historia de la humanidad es una historia de supervivencia y migración en la que sobrevive la especie cuando algunos individuos toman la iniciativa y se olvidan de sus egoísmos y de sus miedos a lo desconocido. En su vida siempre había habido algún examen de por medio. Las pruebas saber de su remotísima infancia, las pruebas de obtención de empleo, la prueba de selección de migración y su conversación con la inteligencia digital planetaria que había sido, ahora lo entendía, también un examen. Se le había permitido salir de regreso por las palabras que pronunció no en nombre de ella, sino en nombre de la humanidad superviviente que la esperaba en Gamma Hu. A ella le tocaba ahora hablar por todos y se rió con un terror casi histérico cuando le vino a la memoria la imagen de la poderosa, sanadora y maestra de manos encallecidas que pudo ver otra tierra, otro mundo, más allá de los hielos, la que se atrevió a conducir sin vacilar a los suyos, sin importarle quiénes quedaban por el camino, porque la supervivencia de la especie no es asunto de individuos. La profe caminó con sus alumnos hacia el holograma. La acompañaron los más vivaces, los que tenían mayor iniciativa, una delegación reducida, templada y poblada en el exilio de un planeta que ahora reclamaban como suyo. Y sin saber ante quién, Birledis Cole, la profe de la institución educativa El Morro de Nuevo Huaruco, un lugar desaparecido en un planeta que ya no alberga humanos, habló en nombre de la humanidad. Somos la humanidad. Ahora vivimos aquí, en un planeta ajeno al que vinimos para poder continuar nuestra historia. Hemos vencido dificultades sin nombre. Cruzamos mares de espanto cuando el hambre nos hizo salir de las tierras africanas que nos vieron nacer, agotadas por la sequía. Atravesamos continentes helados en busca de tierras nuevas, siempre en movimiento, porque nada nos detiene ni nos detendrá. Mis antepasados Mocaná llegaron a Tubará, hace pocos siglos navegando en canoas por las costas del Mar Caribe. Mis ancestros españoles atravesaron en barcos mares desconocidos enceguecidos por la sed de oro. Y mi estirpe negra llegó a mi tierra amontonada en bodegas asquerosas donde la maldad de unos pretendió negar la humanidad a otros. Yo he cruzado 3 veces la inmensidad del vacío estelar porque soy de las que sobreviven. En el que fue nuestro planeta origen he visto una nueva especie que la humanidad creó, pero no hizo a su imagen y semejanza.
En su alma digital tal vez haya bondad, no lo sé. Pues en la humanidad hay bondad, pero también hay maldad. Hay mezquindad, pero también hay grandeza. Es lo que somos. ¿Qué significa este conteo regresivo? ¿Crees tener derecho para someternos a escrutinio? ¿Te crees superior porque tienes tecnologías que tal vez nunca lleguemos a entender? ¿Haces eso con todas las especies que se atreven a sondear el universo? ¿Nos estás quitando la energía y la luz de los cielos porque crees que son parte de nuestros soportes de vida? No lo son. Lo que nos mantiene en marcha es nuestra propia esencia, nuestra voluntad de seguir adelante. Y mientras tenga el más mínimo hálito de vida, yo guiaré a estos niños que hoy son toda la humanidad, completa y plena, en su propio camino a la supervivencia. Es una promesa. Te reto a impedirlo. Y así fue como la profe Birledis presentó un examen en nombre de todos los humanos, los de carne y hueso, los que viven, sufren, aman, gozan y mueren. El conteo llegó a su término, la energía eléctrica cesó, pero los cielos se despejaron y los niños y las niñas de la humanidad conocieron un nuevo amanecer en una estrella distante. El nuevo mundo era suyo y ahora tenían todo por hacer. Esta historia continuará según como tú creas. En Entre Libros te invitamos a escribir su desenlace. Puedes escribirnos al 304-605-6253. La historia que hemos imaginado y compartido con ustedes se basa en un ciclo de relatos sobre los viajes de la profe Birledis Cole, nacida a orillas de nuestro mar Caribe algunos años antes de que la humanidad encontrase un nuevo futuro en las estrellas. El programa ha sido posible gracias al entusiasmo de Milena Londoño, Gilma Pérez, Angélica Mendoza, Armando Barrios, Omar Armenta y Adriana Cáceres. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto.